darle la bienvenida. Él es Nayib Amado, está postulándose como candidato al Senado por el Partido Comunista. Nayib, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sí, Bienvenido. en la lista 40 frente a Guasuña y Monguetá. El Partido Comunista está en alianza con otra fuerza política en esa lista. ¿Qué tal, Nayib? Gracias por venir antes que nada. Muchísimas gracias a ustedes. Saludos a ustedes, a la teleaudiencia y a las trabajadoras y trabajadores también del canal que hacen posible que podamos encontrarnos a conversar y que esto pueda ser visto por mucha gente. Claro, vos como parte del Partido Comunista también hay un mensaje principal para los trabajadores. Sí. ¿Hay una identificación del trabajador con los partidos de izquierda, con el Partido Comunista en particular, o falta eso, o no hay eso, no se logra eso? Y mira, en nuestro país, durante un tiempo importante, sí hubo una fuerte identificación que fue brutalmente cortada, digamos, a sangre y fuego en la Guerra Civil del 47. Hasta ese momento el Partido Comunista Paraguayo era hegemónico en un movimiento obrero que tenía mucha fuerza, que tenía una fuerza de masas grande, que los sindicatos movilizaban a miles de trabajadoras y trabajadores. Esa era una realidad en nuestro país, ¿verdad? Que poco se conoce. Con la Guerra Civil y la derrota del movimiento de liberación de esa Guerra Civil, que estaba compuesto por el Partido Liberal, el Partido Febrerista, el Partido Comunista, triunfa el natalicismo colorado, se corta, pero violentamente, todo el proceso sindical. El Partido Colorado empieza a ser hegemónico en el movimiento sindical y desde ese tiempo a esta parte se fueron construyendo dirigencias sindicales que contribuyeron al desprestigio y a la desconfianza para el trabajador y la trabajadora. Muchos trabajadores y trabajadoras dicen, ¿por qué voy a irme a un sindicato si son todos lo mismo? Así como se dice en los políticos también. Y se dice con razón, ¿verdad? Porque realmente pues, el sindicalismo paraguayo tiene demasiadas deudas pendientes en la lucha por los derechos de las mayorías trabajadoras. Desde el Partido Comunista estamos haciendo un proceso en los últimos 6 años de recuperación de esa confianza y relacionamiento con la clase trabajadora en el Paraguay. Y nos va bastante bien y bueno, esa situación nos motivó a presentarnos como una propuesta para las mayorías trabajadoras y concentrándonos en la defensa de los intereses de esa mayoría trabajadora. O sea, dicho de otro modo, nosotros no vamos a salir a defender los intereses del empresariado, de los grandes terratenientes ni de los banqueros, que es importante saber, son una minoría del país, sin embargo la representación parlamentaria mayoritariamente defiende los intereses de esa minoría lastimosamente, ¿verdad? A día de hoy, ¿cuáles son las prioridades o lo más urgente a lo que ustedes apuntan también para trabajadores y trabajadoras del país? Y nosotros creemos que lo más urgente es el ajuste salarial, por un lado. Y es importante hablar de ajuste porque se habla mucho de aumento. Sí. Y en realidad el trabajador perdió alrededor del 40% de su capacidad adquisitiva en los últimos 20 años. Hace poco un economista, Víctor Benítez, publicaba en su Twitter, decía 2.052 pasajes podía comprar el salario mínimo en 1980. Si vos querés comprar hoy 2.052 pasajes necesitas cerca de 7.300.000 y pico mil guaraníes. O sea, con 20.520 guaraníes, que era el salario mínimo en 1980, y el pasaje era 10 guaraníes, el trabajador o la trabajadora podía comprar 2.052 pasajes. Nosotros estábamos hablando con el equipo de programa de nuestra organización para buscar otros datos más de aquella época, para entender un poco la pérdida de capacidad adquisitiva. Entonces, el ajuste salarial es importante. Nosotros creemos que las condiciones en el país y esa franja de 65 años para arriba de nuestra población es muy pequeña, entonces, además de ser un derecho, es muy factible construir un sistema de jubilación que permita la universalidad de la jubilación. O sea, que todas y todos podamos acceder a esto, ¿no? El trabajador informal que está en el mercado 4, que vende, que no está, digamos, nos presta un servicio en el marco de un contrato legal, puede acceder a una jubilación, creemos nosotros, y hay forma de robustecimiento de un sistema previsional. Nosotros le hemos dado mucha vuelta a eso, estamos estudiándole, creemos que esa es otra de las prioridades. Y por último, tenemos varias propuestas, ¿verdad? Pero para colocar las prioridades, por último, entendemos que a nivel de la relación campo-ciudad, el Estado paraguayo es un gran comprador de productos alimenticios para los cuarteles, para el sistema penitenciario, cárceles, escuelas, para el sistema de salud pública. Entonces nosotros creemos, de hecho vamos a plantear la modificación de la ley de contrataciones públicas para que el Estado exclusivice sus compras con los pequeños productores. O sea, que las grandes empresas que tienen condiciones de pelear mercados no puedan más participar de licitaciones, entonces el Estado se concentre en su compra con las asociaciones de pequeños productores y eso permita un poco el desarrollo y la activación de la economía. Pero ahí, de las en medio familias de eso, campesinas. perdón, Sí. Nayib, en medio de eso tenés también una fuerte presión política Sí, que muchas veces impide que ese tipo de propuestas se cumplan una vez que uno llega al Senado o a cualquier otro cargo electivo. Es que así mismo, Fernanda, lo que pasa es que en nuestro país los multimillonarios en gran medida tienen relaciones y acumulan sus riquezas a través del Estado. Se decía, hace años se habla de la patria contratista.
Entonces nosotros creemos que quebrar esta situación, primero es necesaria porque la desigualdad en nuestro país es enorme. Y la desigualdad, la inequidad no está buena, o sea, es injusto. O sea, ¿quién puede hablar en contra de la igualdad de oportunidades? Claro que necesitamos igualdad de oportunidades, pero hay que construir una situación material que permita a las mayorías trabajadoras tener igualdad de oportunidades y después ya van a haber menos excusas, ¿verdad? O sea, si yo tengo igualdad de oportunidades para poder hacer valer mi fuerza de trabajo, mi talento, mi ingenio, entonces no van a haber excusas. El problema que tenemos es que en realidad las patronales en nuestro país son patronales súper angurrientas, y que no permiten realmente una lógica de relacionamiento en donde la contraparte trabajadora, que es la que todo produce, tenga una situación de trabajo seguro, de trabajo digno. Y al contrario, en todos estos años se fue precarizando la labor. Cada vez hay menos condiciones para que un trabajador o una trabajadora piense en una futura jubilación y tenga una situación formal de empleo. Comenzaste hablando de lo que dijiste vos, era el ajuste del salario. Sí. Vos tenés contacto con la gente ahora en campaña, bueno, en general, pero digo, en campaña, ¿qué dice la gente de ese tema, el tema del salario, el día a día, digamos? ¿Y por qué hablas de ajuste y no de aumento? Hablamos de ajuste porque se perdió, o sea, el trabajador hace 15 años atrás consumía mejor de lo que consume hoy. Bueno, si ustedes se fijan, entre el año pasado nomás, o sea, el año antepasado y el año pasado, hubo una una inflación importante, claro, poco conocida para nuestro país. Y los salarios no se ajustaron al ritmo de esa inflación. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa a todos y a todos? Que tenemos un ingreso fijo. Consumimos menos, consumimos menor calidad, porque lo que ganábamos nosotros no nos permite seguir comprando lo que comprábamos hace unos meses atrás. Entonces, por eso hablamos de ajuste y por eso nosotros creemos que el salario tiene que ser, como en muchos países existe, un salario móvil, indexado a la canasta básica. O sea, la canasta básica se debe regular mejor, por un lado. Se debe constituir mejor, regular mejor y a la vez indexar el salario. O sea, suben los precios de canasta básica, se ajusta el salario a ese nivel de subida de precios. Simplemente porque... Se va a generar inflación, te van a decir los economistas. Y en realidad, pues la inflación no está ligada estrictamente a eso. Ese es un posicionamiento dogmático, una economía neoliberal que no tiene instrumentos, por dogmática que es, porque no se juega a lo heterodoxo, o sea, a revisar diversas formas de cálculo para poder enfrentar la inflación, para poder enfrentar esa inflación. Entonces, ¿qué es lo que ellos dicen? Suben los precios, sube el salario, va a subir la inflación. Hay miles de formas de trabajar sobre eso. Nosotros creemos que tenemos que abrirnos a esa forma de trabajo para poder garantizar que el trabajador y la trabajadora no pierdan la capacidad adquisitiva. A ver, Nayib, yo no quiero salir de abogado del diablo, pero, sí, pero está lo bien. Primero que te dicen a continuación, y cuando se abre el debate de reajuste del salario o aumento, como le queramos llamar, del otro lado tenés al sector emprendedor que paga salario y que te dice, me estoy recuperando recién de la pandemia, apenas mi negocio está empezando a caminar otra vez, o volví a reabrir mi local después de haber cerrado por mucho tiempo y todavía no me encuentro con la capacidad de poder pagar como se debiera pagar a mi trabajador, a mi colaborador. Sí, lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de ajuste salarial tenemos que plantear la situación general de privilegios y concentración de riqueza que tiene. O sea, hay un sector multimillonario en el país que es muy pequeño y que está sostenido por las políticas de Estado. Y nosotros, fíjense que el Estado paraguayo es un Estado sostenido por las mayorías trabajadoras porque el impuesto indirecto es el que mayor recaudación genera. Y ese Estado está al servicio de las patronales angurrientas. Entonces nosotros lo que tenemos que plantear es que las políticas públicas cuiden a ese pequeño emprendedor, ¿verdad? Permitan que ese pequeño emprendedor se desarrolle, refuerce su capacidad de empleo, de desarrollo de negocio, de su modelo de negocio, ajustar el modelo de negocio que tiene y tratar de quitar, de recuperar ese dinero que injusta e ilegalmente, mayoritariamente, porque ustedes saben que un pedazo enorme del empresariado multimillonario no paga impuestos. Y la gran mayoría, además, construye ese proceso de elusión fiscal. Diversas formas para evitar pagar, construir formas de responsabilidad social que le impidan o le permitan no pagar impuestos. Entonces nosotros creemos que hay que pagar impuestos. Yo voy a ser abogado del diablo, hay que pagarme impuestos. ¿Qué te va a decir el empresario multimillonario? Sin pago más impuestos tengo que cerrar esto. Yo tengo que echar gente. Claro, tenés que cerrar porque no hay políticas públicas que permitan que el país tenga una mayor productividad en términos de labor.
¿Y por qué no hay eso? Porque no hay inversión desde el Estado. O sea, entonces nosotros tenemos una baja calidad de empleo porque no hay una propuesta que te permita una capacitación en un sentido integral, incluyendo todo el desarrollo tecnológico para poder aportar productividad. Por ejemplo, los principales productos de exportación del país, ganado, soja, son rentables. Rentables son, pero no tienen productividad. O sea, ni el ganado ni la soja tienen mayor productividad que el ganado o la soja en Argentina, en Brasil, en Uruguay o en cualquier otro país. Entonces hay un problema concreto. Paraguay se vende hacia afuera como un país que paga poco salario y no se paga impuestos. Y con esa lógica el mercado interno está condenado a salarios de hambre. ¿Y por qué no se paga? Porque el que viene a invertir acá no le interesa que nosotros tengamos un mejor salario, porque la gran mayoría de los inversores, las inversiones extranjeras directas vienen a invertir en el Paraguay para poder exportar su producto. Entonces realizan sus capitales, realiza su inversión, su ganancia fuera del país, no le interesa el mercado interno. Ese modelo productivo no nos sirve, no es viable, aumenta la delincuencia, aumenta el desempleo, baja los salarios y nos hace vivir mal. Tenemos que confrontar con eso. ¿Y por qué no se mejora la persecución a los grandes evasores de impuestos y no se mejora la calidad de cómo se utilizan esos impuestos antes que subirlos? Mira, tenemos que mejorar la capacidad de recaudación categóricamente. Tenemos que mejorar toda la cobertura para poder permitir que la labor se ajuste, la labor del trabajador se ajuste al código laboral. Hay un código laboral, no se cumple el código laboral. Ahora, por otro lado, es injusto, no es correcto que el sistema tributario sea regresivo. ¿Qué significa eso? Pagamos más lo que menos ganamos. Eso no es justo. O sea, un sistema democráticamente hablando, un sistema tributario justo, un sistema progresivo. Y ese sistema progresivo no existe en el Paraguay. Entonces, ¿por qué no vamos a pelear por un sistema tributario que sea justo? O sea, ¿por qué vamos a decir, no, vamos a seguir nomás con un sistema tributario injusto que nos condena a las mayorías a vivir como estamos viviendo? Con respecto, perdón, quiero hablar un momento sobre el tema del salario. Sí. ¿Se puede desde el Senado, en términos legislativos, mejorar esta situación del análisis o la suba o el ajuste del salario mínimo? Y del Poder Legislativo se pueden hacer muchas cosas, Diego. Ahora, nosotros no vamos a mentirle a la gente en cuanto a lo que nosotros creemos, ¿verdad? Nosotros no creemos que haya una mayoría del Senado para poder llevar adelante esos cambios importantes a nivel legislativo y que además se apliquen. Nosotros no creemos eso. Ahora, ¿qué nosotros creemos? Que nuestra voz en el Senado puede reforzar esa necesidad de construir mayor confianza en la fuerza propia de las mayorías trabajadoras. Entonces nosotros decimos que nuestra agenda parlamentaria es una agenda de lucha, una convocatoria a la imaginación, al ingenio, a la unidad de las mayorías trabajadoras para poder juntarnos y pelear por lo que nos corresponde. Porque de hecho nos corresponde. Mira, ¿cómo es posible que quienes todo producimos no tengamos lo que nos merecemos? Nos corresponde. Las patronales no producen nada de lo que existe en nuestro país. El tema de transporte están hablando, Nayib, porque es un tema que en el día a día también recogemos muchas quejas de los trabajadores. Sí, bueno, no sé, Diego, vos te acordarás, no quiero decir que tenés mucha edad ya, ¿verdad? Pero más o menos somos contemporáneos. Entonces te acordarás del transporte en los 90. En los 90 había mejor transporte, en Asunción, en serio. O sea, vos te movías mejor a la noche, de madrugada. O sea, el transporte viene en franco deterioro. Nosotros creemos, hay mucho debate al respecto. Una cuestión, y hay mucho debate y tenemos que seguir debatiendo porque uno encuentra una verdad que puede ser equivocada. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Que el Paraguay, al no producir petróleo, no tiene condiciones de subsidio de transporte público para tener tarifa baja y alta calidad, como por ejemplo hay acá en la Argentina nomás, ¿verdad? No tiene condiciones de desarrollar esa lógica, porque no es un país productor de petróleo. Pero Paraguay produce una gran cantidad de energía hidroeléctrica, energía limpia, que además te permite un menor nivel de contaminación. Si es que nosotros trabajamos una electrificación del transporte público para tener un transporte público de calidad y con tarifas bajas. Realmente público, digamos. Realmente público. Nosotros discutimos, ahora estamos discutiendo en el equipo de programa, porque nosotros decimos justamente, el transporte público es una clara demostración que el problema no pasa porque una empresa sea privada o pública. El problema pasa por el grado de desarrollo de conciencia de nuestra sociedad, ¿verdad? Para pelear realmente por transparencia, por honestidad, ¿verdad? Por modelos de negocio que sean eficientes, que sean eficaces. Por ahí pasa esto. Hay empresas públicas muy eficientes y eficaces, hay empresas públicas que son muy ineficientes e ineficaces, y también pasa lo mismo en el terreno privado. El caso del transporte público es un ejemplo de que la empresa privada no nos sirve
así como están las cosas. Y está súper recostada por el Estado, recontra subsidiada. El debate es, ¿estatizamos el transporte público? ¿Verdad? De manera descentralizada. Eso creo que ahí no va a haber debate. O sea, no creo que haya alguien que mínimamente piense y profundice en los cálculos para plantear una estatización total. Una estatización descentralizada significa municipalizaciones del transporte público también, ¿verdad? O trabajamos en una presión de mercado en donde los transportes públicos del Estado, de los municipios, presionen para mejorar la calidad de las empresas privadas que deseen también seguir ofertando ese servicio, ¿verdad? En el Uruguay pasa eso un poco, ¿no? Tenés formas cooperativas en transporte público, tenés formas municipales, tenés formas privadas en serio, así como sociedades anónimas. Entonces, lo cierto es que nosotros tenemos que reformar el transporte público porque tampoco nos merecemos, ¿verdad? Hay una encuesta que se hizo, un trabajo de investigación sobre la movilidad del trabajador. Y hay un montón de datos justamente sobre las horas que pasamos en el transporte público, los trabajadores y las trabajadoras, ¿verdad? Hay trabajadores de 4 o 5 horas arriba de entre ida y vuelta. Hay gente que no duerme, o sea, yo siempre recuerdo porque conocemos gente que trabaja en el Mercado 4, que en serio llega a las 9 de la noche en su casa y se despierta a las 1:30 de la mañana para poder preparar todas sus cosas para poder llegar al mercado a las 5. Sí. Y así vive día a día. Y realmente, no quiero decir que no sea una vida digna porque el trabajo es muy digno, ¿verdad? Pero no, de vuelta, no es justo y es desigual. Y encima son atacados otra vez. Dicen, no, el que quiere, famoso te coloca, el que quiere puede, jodido con el que quiere puede. O sea, ese mensaje es complicado porque es un mensaje que profundiza la frustración del trabajador, que se rompe el lomo para mejorar y dice, quiere decir que yo soy inútil, por eso no puedo. Y en realidad el porcentaje de gente que sobresale siempre es menor. Entonces no hay en nuestro país, objetivamente hablando, de igualdad de oportunidades. Y nosotros necesitamos transitar hacia ahí para poder hablar de democracia con mayor seriedad. Ver alternativas a lo que es el transporte público convencional al día de hoy, otras alternativas. Sabemos que el Metrobús fue un fracaso, pero por lo menos ver alguna alternativa real impulsada, por ejemplo, desde el Congreso. ¿Hay ya algún trabajo que estén haciendo sobre eso? Mira, hay gente que trabaja mucho, en este caso, los compañeros que están en la lista 40 también, los caneses, el ingeniero Ricardo, Mercedes. Ellos vienen trabajando, venimos trabajando. Yo tuve mucho tiempo también en el equipo, fui el jefe de programa del Frente Guazú ya para el 2013, ¿verdad? Me tocó trabajar para la construcción de lo que se llamó Tapé Guazú, en donde planteamos también ya una modificación. O sea, hay muchas cosas que hacer, tanto en el transporte público como en general. Nosotros solemos insistir que tenemos un montón de propuestas para lo que sería una agenda parlamentaria, pero que además es importante decir que si el Estado, la estructura estatal que opera en el Paraguay sigue teniendo estas características, mucho no vamos a poder hacer. El Estado paraguayo está quebrado, técnicamente quebrado. Ahora tiene que pagar 700 millones de dólares en agosto. ¿Cómo va a hacer para eso? Hay 10.000 millones de dólares con posibilidad de endeudamiento de Itaipú, pero hay que ver si se puede, porque el tratado condiciona muchísimo también. Se tiene que hacer revisiones del tratado. O sea, nosotros tenemos un serio problema porque realmente los gobiernos sucesivos, ¿qué es lo que hicieron? Aprovecharse del Estado para llenarse sus bolsillos y los de sus amigos, ¿verdad? O sea, esta figura de la patria contratista, ¿verdad?, del país de los amigos, son todas figuras súper jodidas que van construyendo este desinterés, esta decepción de la ciudadanía respecto a la política, que la colocan como sinónimo de politiquería, y entonces la gente que se mete en política se mete para ganar dinero. Y, perdón, como el tema del tiempo, el tema de salud, por ejemplo, el sistema IPS, ¿crees que es lo mejor hoy para el trabajador? ¿Tenemos que seguir apostando a eso? Tenemos que apostar a una importante auditoría del IPS, porque objetivamente hablando hay mucha corrupción, como hay corrupción en general en nuestro país, ¿verdad? Tenemos que apostar a una auditoría del IPS, a una reforma del sistema previsional, a un robustecimiento del sistema previsional. Demasiado importante es robustecer el sistema previsional y es demasiado importante sacarle a las mayorías trabajadoras de la condición de precarización, porque además, si continúan habiendo una mayoría de trabajadoras y trabajadores en condiciones precarias, se rompe el principio de solidaridad intergeneracional y entonces claro que las cajas de jubilación van a estar vaciándose si los chicos, chicas que tienen 20, 22, 23 años están aportando a la caja. Entonces nosotros creemos que hace falta robustecer un sistema previsional, o sea, el sistema previsional, y eso requiere de mucho esfuerzo en términos intelectuales y técnicos porque es complejo. Porque hay diversos criterios también para establecer los tiempos de trabajo para jubilaciones. ¿Y la salud pública, con qué idea? Y la salud pública, de vuelta, tenemos que nosotros garantizar la gratuidad
la universalidad de la salud pública y de vuelta eso requiere de un profundo trabajo de reforma, de ajustes del Ministerio de Salud para poder llegar a tener la cobertura que garantice ese derecho. Porque cuando nosotros estamos hablando de salud o de educación hablamos de derecho, hablamos de bienes. Es un derecho y un bien la salud. La educación es un derecho y un bien. Entonces mercantilizar salud y educación no es correcto. No es correcto. Entonces hay que confrontar duramente con ese proceso de mercantilización porque lo que sucede, sinceramente, con el sistema de salud pública es que hay un proceso sostenido de boicoteo. Porque de hecho hay negocios por detrás. A mí me decía el pediatra, mi pediatra, me decía cuando le llevé por primera vez a mi hija, cuando era chiquitita, ¿verdad? Él me decía algo muy jodido, ¿verdad? Me decía él, mira, yo lastimosamente, ¿verdad? Pues me daba drogas, ¿verdad? Nombres de drogas para comprar. Y yo, vos decías una marca, compra la droga, me dice. Yo no quiero meterme con marca porque la salud es un AMPA, viejo. Lamentablemente la salud es un AMPA. Es un negociado enorme. Entonces hay que confrontar con ese negociado. En síntesis, compañera y compañero, demasiadas cosas hay que hacer para buscar un Paraguay digno, un Paraguay seguro realmente que garantice que el talento de cada mujer y de cada hombre se desarrolle. Nosotros creemos que elevando el debate, racionalizando el debate, hablando de política, hablando de economía, porque nosotros no nos interesa hablar de política, colores, partidos, políticos. Hablar de política es hablar de las condiciones concretas de la gente que trabaja, cómo está viviendo, qué consume, cómo se moviliza, cuáles son los problemas que tiene, qué tal están sus hijos. Tienen igualdad de oportunidades para que sus hijos puedan desarrollarse más allá de que hayan nacido en un rincón del país o en otro rincón del país. De eso hay que hablar. Y si nosotros estamos de acuerdo y hay un consenso sobre la igualdad de oportunidades, hay mucho que hacer. ¿Cómo no vamos a poner un tope salarial, por ejemplo? ¿Por qué vamos a ir permitiendo que la categoría de la binacionalidad de las entidades permita que haya el salario de 100 o 120 millones de guaraníes mensuales? No tiene sentido en un país como el nuestro. Y el trabajador gana ni 3 millones. Por eso, trabajadores que ganan y ganan menos. Ustedes saben que hay trabajadores que ganan menos, ganan 1.500.000. Entonces, eso, además trabajan mucho. No es que ganan lo que se merecen. Vamos a lo que no, pero para que este estudió más y no sé qué. No, no es así, no es cierto eso. Bueno. Lista 40. Lista 40, yo tengo la opción 15 para senadores. En el Frente Guazú. En el Frente Guazú Ñemonguetá se llama, porque están los partidos del Frente Guazú y estamos otras organizaciones políticas que no somos del Frente Guazú y que nos sumamos a esa lista en una alianza, no es una concertación, es una alianza, por eso se llama Frente Guazú Ñemonguetá. ¿Y presidencia, Nayib? ¿Ustedes se juegan por alguien? Nosotros no nos jugamos por ninguna candidatura a la presidencia, porque entendemos que el Estado paraguayo está técnicamente quebrado y que hay que enfrentar esta situación y que ningún gobierno va a poder desarrollar políticas públicas favorables a la mayoría trabajadora. Entonces, ¿qué nos queda? Creemos que hay que derrotarle al coloradismo porque es el más fiel defensor de los intereses de esa minoría patronal, tiene mucha más fuerza, tiene más vocación de poder, tiene más funcionarios públicos para garantizar su política favorable a las patronales y creemos que entonces el trabajador se va a pelear sí o sí estos 5 años, entonces tiene que elegir al contrincante más débil con quien se va a poder pelear y le va a poder pellizcar y recuperar derechos. Hay que recuperar derechos y por supuesto ir por conquistas, pero demasiado derechos lo ya perdimos pues. Totalmente. Bueno, Nayib, le agradecemos muchísimo por venir esta noche. Yo le agradezco muchísimo a ustedes esta oportunidad, le agradezco de vuelta a los compañeros trabajadores y trabajadoras del canal por hacer este trabajo y bueno, ojalá que sigamos intercambiando porque nosotros creemos que la presencia de los comunistas, de una izquierda revolucionaria, le hace mucho bien a la política paraguaya porque realmente, a diferencia de otros sectores, hacemos un esfuerzo muy grande por llevar adelante una política con seriedad, con responsabilidad, con elementos concretos que nos permitan discutir las posibilidades de transformación y cambio. Gracias, Nayib, muy amable. Muchas gracias a ustedes.